Oscar acerca de las intenciones. Y veíamos que siempre son las intenciones, buenas intenciones, una buena cosa. El problema está cuando ya no se materializan, que quedan en nada más que eso, en buenas intenciones. Pero veremos el desenlace que hoy día mi hermano nos va a presentar. Bienvenidos a aquellos que se integran, mi hermano Gilbert, que está por allí. Buenas noches, mi hermano, gusto de saludarte. Y ya damos inicio a esta nueva jornada. Vamos a posibilidad de hacerlo. Gracias a la hermana Besabé porque nos permite conectarnos también y ayudarnos en esa parte. Bien, vamos a orar y vamos a orar por la madre de mi hermano John, que dice que ahí está la hermana, mantenido con buena salud, gracias a Dios, y vamos a orar por la hermana de mi hermano Paso. Voy a pedir a mi hermano Paso, hermano, si fueras tan amable guiarnos en esta oración de inicio, hermano Paso, y vamos ya a arrancar con la segunda parte del estudio que decía, hermano Oscar nos está presentando en el día de hoy. Así que les invito a inclinar nuestros rostros y orarnos a nuestro Dios. Hermano Paso, por favor. Amén. ¿No hay más oraciones en este momento, peticiones? Hermano, yo puedo agregar, pedirle nomás por mi papá, el hermano Néstor, mi hermano Ernest, que ya mañana salen de viaje desde Piura hasta Lima y ahí van a estar 4 días predicando. Sí, por favor, los pueden incluir en la oración. Muchas Amén, gracias. hermano. Ya. Oremos entonces, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, una vez más en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para en primer lugar darle gracias por la bendición de poder conectarnos a esta plataforma, implorarle, mi Dios, en su misericordia que usted sea propicio a ella y en forma muy especial a nuestro hermano Oscar, que nos entregará la segunda parte de este estudio que nos ha propuesto ayer y que ha sido de mucha bendición, Padre Dios, puesto de que analizamos en cada una de nuestras situaciones las intenciones que a veces nos parecen tan fabulosas y no consideramos que sobre todas las cosas tiene que perdurar siempre su voluntad. Padre amoroso, le damos muchas gracias por todos aquellos nuestros hermanos que en este momento se han conectado, los que posiblemente se estén conectando. Permita que este día no sea como el día de ayer, que muchos hermanos olvidaron tal vez el cambio de hora y no pudieron conectarse. También oramos por todos aquellos que están conectados al Facebook, que también puedan ellos tener la bendición de recibir esta enseñanza que nos entrega nuestro hermano, que está relacionado con su voluntad. Padre Dios, queremos orar en este momento porque nuestro hermano puede recordar todos los textos bíblicos estudiados. Queremos orar, Padre Celestial, por los enfermos que siempre están presentes en nuestras oraciones en esta plataforma. Queremos agradecerle, mi Dios, porque nuestro hermano John nos comenta esta bendición de una persona más accedido al reino. Muchas gracias por ello, mi Dios, y oramos por la salud de los enfermos. Quisiéramos pedir en este momento una muy especial por la mamá de nuestro hermano John, que está recuperándose. Y le agradezco, Padre Dios, porque mi hermana también está haciendo parte de esa recuperación. Usted siempre, mi Dios, nos ha respondido y eso nos fortalece y nos aumenta la fe y nos permite, mi Dios, seguir siempre con confianza, esperando sus promesas. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a todo su pueblo que está conectado a esta hora en esta plataforma, que usted les ayude, que permita que la exposición del estudio de nuestro hermano pueda tener la claridad como la de ayer para poder seguir entendiendo y poder seguir así, mi Dios, considerando que sobre todas las cosas lo que siempre tiene que perdurar es su voluntad y no la opinión de cada uno de nosotros. Guárdenos en todo momento, mi Dios, permítanos que podamos entender y podamos así poner en práctica todas estas enseñanzas que usted nos entrega para nuestro beneficio. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros y que queremos orar por todos nuestros hermanos que en este día estuvieran pasando situaciones difíciles, complicadas, enfermedades, muchos, otros persecuciones, otros conflictos bélicos, mi Dios.
Y así sabemos que mientras estemos en este mundo, estas cosas son las que no vamos a poder olvidar porque siempre van a estar presentes, pero también confiamos que usted es nuestro ayudador, nuestro sustentador y que bajo su protección estamos seguros. Le damos gracias por todo ello, Padre. Le invitamos a que se quede con nosotros y oramos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estamos listos ya para reiniciar nuestro estudio. Vamos a dejar entonces el tiempo que resta a mi hermano Oscar. Hermano Oscar, Dios te bendiga. Y vamos con la segunda parte del estudio que nos presentabas. Bien, mi hermano, muchas gracias, mi hermano Sergio. Un cariñoso saludo a todos mis hermanos, hermanas que están conectándose a través también del Facebook y los que están aquí en el Zoom. Voy a compartir un estudio en pantalla. Voy a dar un segundito más y aquí ya lo tengo. Vamos a poner un modo presentación. Ahí está. Espero que se esté viendo. Sí, hermano, está todo bien. Gracias, Maito. Bien, el día de ayer estuvimos un poco analizando y haciendo una reflexión en torno a las buenas intenciones. Y claro, lo comentaba mi hermano Sergio, muchas veces tenemos personas con buenas intenciones de querer aceptar, pero al final, ¿verdad? Simplemente se quedan en el camino. Y las otras buenas intenciones son todas aquellas que muchas veces, ¿verdad?, aparecen en la mente del hombre queriendo quizás hacer cosas, pequeños cambios, retoques o maquillaje, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Vimos a través de la palabra varios ejemplos de acciones que a la luz, ¿verdad?, de la mirada humana eran acciones positivas, pero que el Señor no lo consideraba así. Es decir, ¿verdad?, que para lo que muchas veces para el hombre es bueno, para Dios sinceramente es malo, ¿no? Siempre hablemos, me queda en la retina el ejemplo de USA, ¿no es cierto?, quien por querer tomar el arca, que es derechamente una buena acción, ¿no? No querer que se estropee o se dañe el arca del Señor. El Señor lo encontró, ¿verdad?, como una afrenta y una falta derechamente al mandamiento y eso le costó la vida. Por eso es que es importante entonces poder siempre estarse preguntando si mis buenas intenciones realmente me llevan a la salvación. Los cristianos estamos también siempre pensando ciertas cosas que pueden ser buenas, ¿no? Y que muchas veces, más que ser buenas, nos pueden estar llevando a perdernos, y eso es el peligro inminente que sin darnos cuenta, vuelvo a repetir, nos puede estar llevando a una situación bastante compleja. Pero para poder de alguna u otra manera buscar una respuesta a esta pregunta, yo quiero llevarlos un poco a meditar, ¿no es cierto?, en qué postura nos encontramos nosotros los hombres y en qué postura o en qué posición se encuentra Dios, ¿verdad?, frente a los hombres. Por eso que hay textos, ¿verdad?, como el de Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, que nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, el mismo Dios, a través de la palabra, a ponernos en claro nuestra postura, ¿verdad? La postura que tenemos que tener nosotros como creación de Dios y la postura, ¿verdad?, o la posición que tiene Dios frente a nosotros. Cuando nos está diciendo, ¿verdad?, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, deja claro o deja bastante preciso la idea de que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nuestros pensamientos empiezan a igualarse, entre comillas, con los pensamientos de Dios, o, ¿verdad?, lo que es más peligroso, creer que lo estamos haciendo mejor que Dios. Otro texto más que me gusta mucho es Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34. Oh, profundidad dice las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Verdad? Entonces, fíjese que la mayoría de los problemas, como lo decía el día de ayer, hablemos de esta figura de querer reemplazar la mente de Dios, precisamente ocurre dentro de lo que es el Evangelio y el cristianismo.
nosotros no podemos dejar de desconocer que el Evangelio, el cristianismo, es una de las, hablemos, como decía también, una de las instituciones más dañadas por las buenas intenciones, ¿no? Las buenas intenciones. Y por esa razón, muchas veces podemos estar viendo muchas personas que abandonan este mundo creyendo que se van al cielo y desgraciadamente han abrazado quizás toda su vida una doctrina que no es la que acepta el Señor. Pensamos nosotros entonces, o construimos como seres humanos un pensamiento errático en el cual creemos que el Señor puede tener, ¿verdad?, tanta flexibilidad y tanto amor que no importando lo que yo haga, pues igual voy a llegar al cielo, y eso es un error, ¿no? Y las pruebas que vimos el día de ayer muestran específicamente que el Señor no piensa así como piensa el hombre. Por eso que dentro de lo que hoy día voy a tratar de explicar, quiero de alguna manera abordar, pues, en alguna manera, ¿verdad?, a través de la escritura, cómo piensa Dios, ¿no? ¿Sabemos realmente cómo piensa el Señor? Sí, tenemos la palabra de Dios acá, este libro, esta Biblia, pero sin embargo, es importante poder ya ahondar, ¿no? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo de alguna otra manera nos ve? ¿Qué es lo que nos entrega? Y aparecen varios conceptos. Dios es justo, Dios es sabio. Fíjese que Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Cuando nosotros de alguna otra manera nosotros nos estamos dando cuenta que estamos frente a un Dios que es justo y sabio, nos tenemos que poner entonces en nuestra posición que nos corresponde. Nosotros no vamos a ser más justos que Dios, ni vamos a ser nunca más sabios que Dios. Y cuando nos damos cuenta de este gran detalle, entonces, ¿verdad?, nos vamos a empezar a sujetar a lo que es su voluntad. Romanos capítulo 11, verso 33, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables, dice, son sus caminos. ¿Verdad? Pero ¿qué más es Dios? Dios es amoroso y compasivo. Dios, por supuesto, que nos ama. Dios, por supuesto, que no tiene compasión. Si no fuese así, hermanos, usted y yo hace muchos años que no existiríamos en este mundo. Por amor se entregó Jesucristo, ¿verdad? Por amor derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmo capítulo 103, versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande, dice, en misericordia. De repente, de alguna otra manera, ¿verdad?, el hombre abusa o abusamos, ¿verdad?, del amor de Dios y de la compasión, ¿no? Porque de alguna forma creemos y pensamos que siempre Dios va a ser amoroso y siempre Dios va a ser compasivo. Pero vimos el día de ayer algunos ejemplos que cuando se transgrede la ley, ¿verdad?, y los mandamientos de Él, simplemente Él no es ni amoroso ni compasivo, sino que Él, ¿verdad?, aplica la ley. ¿Qué más, verdad? Podemos hablar del Señor. Fíjese que a mí me gusta este concepto, es omnisciente, ¿verdad? Es un Dios que de alguna otra manera ve lo que el hombre no ve. Es un Dios que ve mi corazón, mi pensamiento, mis actos, y de alguna otra manera espera que esa transformación me lleve precisamente a que me considere verdaderamente su hijo. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículo del 1 al 4, dice ahí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantar. Y has entendido, dice, desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Es este hermoso texto, ¿verdad? Este hermoso pasaje. De alguna otra manera me está describiendo o nos está describiendo que antes que yo diga algo, ya el Señor sabe lo que yo voy a decir. Antes de que yo piense algo, el Señor ya sabe lo que yo voy a pensar, porque Él es Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Es imposible que yo pueda de alguna otra manera inventar cosas que el Señor de alguna otra manera dice, no lo hagas. ¿Qué es más el Señor?
es un Dios imparcial. Es un Dios que no está prejuiciado como el hombre es prejuicioso. No hay ni mujer ni hombre que sea más importante. Todos somos, ¿verdad? Hombres y mujeres, hijos de Dios. Todos estamos abrazando la misma salvación. Todos debemos cumplir los mismos mandamientos. Aquí no hay machismo ni feminismo. Eso es pecado para Dios. Porque Dios no hizo a unos mayores que otros. Nos hizo con las mismas condiciones y las mismas, hablemos, cualidades, ¿verdad? Tendremos diferencias, obviamente, de género, como el Señor así lo hizo, pero eso no significa que la salvación del hombre sea más importante que la salvación de la mujer o viceversa. Dios es sabio en eso. Por eso que también aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 al 35, dice entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación, el que le teme y hace justicia, dice, le es acepto. Pedro se dio cuenta, claro, porque Pedro de alguna manera tenía un problema, en este caso con los gentiles. Y cuando él fue a predicar por influencia de Dios ahí a Cornelio, se dio cuenta de algo importante, que todos, gentiles y judíos, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, ¿verdad? Ancianos, todos tenían el mismo derecho de la salvación y de tener aquí un lugar, hablemos, en los cielos. Pero aparte de todo eso, mis hermanos, Dios es tremendamente paciente. Dios nos tiene paciencia, de manera grupal como humanidad y de manera individual. Él de alguna u otra manera espera que ojalá, ¿verdad? En algún momento usted y yo hagamos clic en nuestra mente, ese clic importante espiritual y nos vayamos como un rayo, ¿verdad? Hacia el cielo. Por eso que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, ¿no es cierto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que es justo, es sabio, es amoroso, es compasivo, es omnisciente, es imparcial, es paciente, ¿verdad? Con todos y cada uno de nosotros. Es un padre, ¿verdad? Pero como padre, también de alguna otra manera espera que sus hijos nos comportemos a la altura, que nos dejemos quizás de inventar cosas, que nos dejemos de tener esas buenas intenciones que de alguna u otra manera destruyen la voluntad de Dios. Como buen padre, Él espera que nos acerquemos a Él, que oremos a Él, que de alguna otra manera veamos y conozcamos cuál es su voluntad para poder hacer lo correcto. Eso es lo que nos pide el Señor, que se traduce, ¿verdad?, en un solo concepto que se llama obediencia. Pero de alguna otra manera aparece también otra pregunta. ¿Quién es Dios para el cristiano? ¿Quién es Dios para usted? Hemos dicho que tiene estas cualidades y estas características y tiene muchas otras más que puede usted estar enumerando y me parecen todas correctas. Pero, ¿qué más es Dios para cada uno de nosotros? ¿Realmente lo vemos como un Dios, hablemos, creador, dueño del universo, de nuestras vidas, dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro? Por eso es que de alguna manera me gusta hablar del Dios Todopoderoso. Y fíjese que frente a las características antes mencionadas, ponemos entonces a Dios en una postura superior cuando hablamos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, que es el alfa y el omega, que está, estuvo y estará, ¿verdad? Eternamente. Y que de alguna u otra manera fuimos su creación y que fuimos hechos, ¿verdad?, a su imagen y semejanza. Entonces ahí uno se tiene que de alguna otra manera tratar y trabajar en decir, mire, estamos bajo el alero del Dios Todopoderoso. Y fíjese que cuando uno habla del Dios Todopoderoso, uno se da cuenta, mis hermanos, que estamos hablando entonces de un ser que merece todo el respeto y consideración. Y si bien es cierto, ¿verdad? Hablar del Dios Todopoderoso es importante, es trascendente, no podemos de alguna u otra manera, ¿verdad?, dejar de destacar qué significa para el cristiano el poder entender por qué yo digo que Dios es todopoderoso. Lo puedo decir
a partir de un sentimiento. Muchos lo dicen, ¿no es cierto? El mundo religioso todo dice que Dios es todopoderoso, ¿o no? Pero ¿cuántas personas del mundo religioso o cuántas doctrinas del mundo religioso no respetan lo que significa el Dios Todopoderoso, sino que cambian sus mandamientos y sus principios al antojo, ¿verdad?, de intereses carnales y humanos? Y entonces, ¿dónde está el concepto del Dios Todopoderoso? Por esa razón, ¿verdad? Entonces, para poder entender el concepto del Dios Todopoderoso, empiezo yo a poder hacer un viaje, decir, ¿dónde está su poder? ¿Dónde yo puedo encontrar ese todopoder? Y fíjese que en primera instancia el poder, en el poder de la creación. ¿Quién pudo haber hecho, verdad, esta creación del universo y de esta tierra de manera tan perfecta como lo hizo Dios? Cuando siempre vemos, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente un Dios con todo el poder que es inimaginable para el hombre podría de alguna otra manera pensar y sacar una serie de filosofías como lo ha hecho el hombre, ¿verdad? Con teorías evolutivas, mermando el poder de Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Ese es un pensamiento, ¿verdad?, que uno de alguna otra manera lo tiene que empezar a albergar en el corazón. Y también transmitirlo a las personas para que podamos entender, ¿verdad?, de quién estamos hablando. Él tiene la soberanía sobre toda la naturaleza. Él es, ¿verdad? Él ejerce un dominio sobre todo lo que el mundo y la naturaleza tienen. La naturaleza no depende de las cosas que haga el hombre. La naturaleza depende de lo que el Señor le permita hacer. Salmos 89, versículo 9, dice el salmista, nos señala, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas y tú las sosiegas. ¿Y cuándo lo demostró el Señor? Bueno, el mismo Maestro Jesús, ¿verdad? Demostró que Él tenía poder sobre la naturaleza y en Marcos capítulo 4, verso 39. Cuando se levantó, ¿verdad? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ante muchos testigos, ante los hombres, el Señor dominó entonces la naturaleza, algo que ni siquiera nosotros, con todo, ¿verdad?, el poder tecnológico que hoy día tenemos, podemos realmente a ciencia clara saber cómo actúa, ¿verdad?, la naturaleza en nosotros. ¿Quién es Dios? Dios tiene el poder para salvar. No lo tienen los santos, ¿verdad?, católicos, no lo tiene, ¿verdad?, ninguna otra, hablemos, ser idolátrico, sino que solamente Dios tiene el poder para salvar. Y muchas veces al hombre le cuesta entender esto. No hay salvación en otras personas ni en otros medios, sino solamente a través de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Textos que usted y yo, hermano, conocemos y que de repente, de alguna u otra manera, nos cuesta no tan solo conocerlos, sino aplicarlos en nuestra vida. ¿Verdad? El aplicar estos textos en nuestra vida cambia nuestra forma de mirar. Y por lo tanto, ¿verdad?, de alguna u otra manera decimos, bueno, ¿en quién voy a encontrar la salvación? Solamente en Dios Todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levanta, dice, con su poder. Eso es lo que de alguna u otra manera queremos transmitir a las personas. Que queremos que las personas entiendan, y también el cristiano, porque ¿cuántos hermanos, verdad, cristianos, hombres y mujeres cristianas le han dado la espalda al Señor? Y siguen convencidos que ese accionar que han tenido los va a llevar al cielo. Porque albergan en su corazón, ¿verdad? No, si Dios me conoce. No, si Dios me entiende. Dios es amor y por lo tanto el Señor, ¿verdad?, de alguna otra manera igual me está preparando un lugar en el cielo. Cuán errado es ese pensamiento
y cuán mundano y carnal, ¿verdad? Es lo que alberga muchas veces en el corazón. Pero el Señor tiene todo poder, tiene un poder también sostenedor, ¿verdad? No solo es Dios poderoso para crear y salvar, sino que también es capaz de sostener todas las cosas por su poder. El universo, las estrellas, los planetas, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Todo lo sostiene Él, todo lo cuida Él, todo de alguna u otra manera lo mantiene en un estado perfecto, en un estado perfecto. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Describe a Jesús como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, este maestro, ¿verdad? Ese hijo del carpintero, como le decían los judíos. Porque cuando le decían hijo del carpintero, lo hablaban, ¿verdad?, con menosprecio. Ese hijo del carpintero le demostró a la humanidad aquí, in situ, cuántas señales y cuánto poder. Poder, ¿verdad?, sobre las enfermedades, poder sobre los problemas físicos, poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte cuando resucitó a Lázaro. Es interesante, mis hermanos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, que no tan solo ahí, ¿verdad?, levantó a un hombre de la muerte después de varios días, sino que Jesús tuvo el poder de sacar un alma del Seol y regresarlo al cuerpo. ¿Quién lo puede hacer? ¿Hay alguien, verdad, del mundo religioso hoy día que muchas veces se cree representante de Dios en este mundo que pueda hacer tal nivel de señales? ¿A quién le dijo jamás, verdad, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia cuando se estaba bautizando? Es a Él a quien oramos, es a Él a quien alabamos, es a Él a quien agradecemos, es Él quien nos escucha, es Él quien nos consuela, es Él el que nos soporta muchas veces y es Él quien nos ama a cada uno de nosotros. Y no con esto es suficiente, porque quizás entrando quizás en el terreno más álgido que al hombre le cuesta entender y que le cuesta aceptar. Por ejemplo, ¿verdad? La muerte. Hablamos de muchas cosas, pero no nos gusta hablar de la muerte. Nos da miedo la muerte, sabiendo que todos nosotros, a no ser que venga Cristo, vamos a experimentar la muerte. Quizás es el miedo de no hablar de esto porque ya dejamos todo tipo de contacto, ¿verdad?, en este mundo y nos enfrentamos a algo que entre comillas es un misterio, pero no debiese ser un misterio para el cristiano el dejar este mundo. Y por eso es que el Señor dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, ahí, ¿verdad?, enjugará toda lágrima, se acabará toda tristeza. Y claro, hay muchos hermanitos y hermanitas que han partido de este mundo, que hemos tenido, ¿verdad?, la bendición de conocer y que le puedo asegurar que están mucho mejor que nosotros donde están. Nosotros guardamos la pena de que ya no los vamos a ver por el momento. Pero, sin embargo, ellos están mucho mejor que nosotros y por eso, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Esto es, hermanos, un análisis, ¿verdad?, poderoso para poder alimentar la fe y dejarnos quizás de diseñar buenas intenciones, ¿verdad?, sobre la base de lo que ya el Señor ha hecho, para que nosotros podamos de alguna u otra manera acercarnos y cumplir con su voluntad. Por eso es que cuando abordamos ¿verdad?, esta área pequeña que tiene que ver con la vida y la muerte, nos encontramos entonces con un Dios que es dador de la vida. Y no solamente de esta vida física, sino que también de la vida eterna. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Señor estaba, ¿verdad?, formando todo esto. Entonces Jehová Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto de alguna otra manera, fíjese que la ciencia no lo acepta.
Pues Dios no tiene que estarle dando explicaciones a la ciencia de cómo Él generó al hombre y cómo, ¿verdad?, Él le dio aliento de vida con un soplo. Eso depende si usted o yo lo creemos. Hechos capítulo 17, verso 25, Pablo enseña que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es dador de la vida, él no es dador de la muerte. Sin embargo, ¿verdad? También Dios tiene el poder de quitar la vida. Es decir, Él la da y Él la quita. Deuteronomio capítulo 32, verso 39, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Fíjese que una de las características del Señor es que nunca Él ha guardado, ¿verdad? Nada que nosotros no podamos entender. Por eso es que nuestras oraciones siempre, ¿verdad?, es que se haga según tu voluntad. Porque eso es lo que de alguna otra manera prevalece. Primera de Samuel capítulo 2, verso 6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir del Seol. No lo hizo, nuevamente no lo hizo Cristo. Y Cristo mismo no nos demostró, ¿verdad?, que Él es Señor, ¿verdad?, de la vida y de la muerte y venció la muerte a resucitar. Por eso que, ¿verdad?, esa característica del poder sobre la resurrección. Y esta característica, este poder que tiene Dios, nos debe a nosotros tener, o sea, darnos la confianza de que el sepulcro, de que, ¿verdad?, ese cajón llamado ataúd no es nuestra última parada. Un porcentaje grande de personas creen que una vez que uno se muere, simplemente cuando le echan tierra encima se acabó. Y no saben nada, que ahí empieza lo eterno. Jesús capítulo 11, verso 25 dice, ¿verdad?, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. El que guarda sus mandamientos. Ahora supimos, ¿verdad?, por nuestro hermano John, que una jovencita, ¿verdad?, aceptó bautizarse y entrar al reino del Señor. Él estaba muerta para el Señor. Sin embargo, ahora está viva. Muchas veces creemos que porque estamos respirando, ¿verdad?, estamos vivos, pero para Dios estamos muertos. ¿Cuándo realmente uno vive? Bueno, cuando uno, ¿verdad?, confiesa al Señor, se bautiza y sale de las aguas del bautismo vivo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Dentro de los fragmentos del texto dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte para el cristiano no es algo triste, sino que debe ser de alegría y ganancia, como lo dice Pablo. Dicen en los mismos textos, más gracias sean dadas a Dios, que nos da, dice, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hombres y mujeres victoriosos delante de Dios. Siempre y cuando, obviamente, que nos sujetemos a hacer su voluntad. ¿Cuál es la mayor preocupación? Bueno, la muerte espiritual, no la muerte física. Y de alguna u otra manera el Señor nos dice, esto es lo que hay que cuidar. ¿En qué tengo que yo poner atención? En evitar morir espiritualmente, porque esa muerte es eterna. Y por eso que de alguna u otra manera nosotros marcamos nuestro futuro aquí en este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice, ¿verdad?, muertos en delitos y pecados. Antes estábamos en esa condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de la presencia del Señor. Eso es lo que muchas veces las personas no quieren entender. Podrán ser muy religiosos, podrán creer mucho en Dios, pero lo que quiere el Señor es que no tan solo creas, sino que hagas cosas. Y la primera cosa que hagas, bueno, arrepiéntete, confiesa al Señor y bautízate. Esa es la primera piedra del ángulo. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir? Todos quieren vivir. Y el Señor da, ¿verdad?, la posibilidad de una vida eterna junto. Pero muchas veces el hombre se arraiga en este mundo. El Señor tiene poder sobre algo que también uno le teme, sobre el juicio final y, como le decía yo, sobre la muerte eterna. Quizás cuando uno habla de eternidad, hermanos, no conoce o no puede dimensionar lo que significa eterno, que no tendrá fin jamás. Nosotros somos seres finitos. Nacemos y morimos. Un estándar de edad de 80 o 90 años promedio hoy día. Pasamos por todas las etapas de crecimiento y madurez. Pero cuando me hablan de eternidad, ¿tenemos claro realmente lo que significa eternidad? ¿Tenemos de alguna otra manera claro lo que significa, verdad, ser un hombre o una mujer eternos? Que no tengamos final. ¿Y dónde queremos vivir esa eternidad? ¿En luz o en tinieblas? ¿Lo queremos vivir con Dios? ¿O lo queremos vivir, verdad, en las tinieblas? ¿Qué significa, hermanos, vivir eternamente en tinieblas? Y esto no es meter, hablemos, susto a nadie, sino que es una realidad. Por eso es que cuando Juan es invitado, ¿verdad?, por Dios a ver las profecías que se venían, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 en adelante, cuando dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar se entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, dice, al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, dice, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado entonces al lago de fuego. Esta es una advertencia que da el Señor, ¿verdad? Esta es una advertencia. ¿Y aquí de qué está hablando Juan o el Espíritu Santo a través de Juan? Es de la muerte eterna y del juicio, por supuesto, final. Todos vamos a presentarnos delante del juicio. En el mismo capítulo 21, versículo 4, ¿verdad? Del mismo libro de Apocalipsis, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, ya pasan. Todo lo que el hombre sufre, todo lo que usted y yo, de alguna otra manera, a este mundo no nos entrega, el Señor dice, no, aguanta, aguanta, porque yo tengo un lugar mejor para ti. No tan solo para ti, para todos tus hijos. Y quizás la historia que hemos leído en más de alguna ocasión del rico y Lázaro. ¿Cómo sufrió ese Lázaro? Que no podía ni siquiera comer en una mesa como usted o yo comimos, sino que recogía las migajas que caían de la mesa del rico. Enfermo y lleno de llagas, al punto que eran los perros que lamían sus propias llagas. Ninguno de nosotros, mis hermanos, podemos decir que estamos sufriendo eso. Gracias a Dios. Pero quizás sí pueden haber hermanos o hermanitas que pueden estar sufriendo la necesidad de un pan en sus mesas. O estar viviendo la violencia, las guerras, porque eso existe. Pero mientras nosotros estemos bien, y usted y yo estemos bien, el Señor de alguna otra manera, ¿verdad?, nos dice entonces, en palabras simples, ¿de qué te quejas? ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Por qué no dejamos de lado las buenas intenciones, creyendo y construyendo un cristianismo que el Señor jamás ha permitido? Y
somos testigos de que existen, ¿verdad?, hermanos o hermanas que por esas buenas intenciones han construido cosas que no corresponden. Entonces el Señor sabe, ¿verdad?, elegir, porque en su omnisciencia sabe lo que yo tengo en el corazón y sabe lo que usted tiene en el corazón. A modo de conclusión, hermano, es interesante poder de alguna manera poder armar, ¿no es cierto?, esta mirada de Dios. Y cuando uno profundiza, porque lo que estamos hablando, lo que yo le estoy compartiendo esta tarde, es un mínimo porcentaje en relación a seguir profundizando mucho más en lo que es Dios. Pero quizás con esto ya tenemos o aseguramos o conformamos una idea más clara de a qué nos estamos dirigiendo, con quién estamos hablando, qué es lo que Él está mirando en mí, como para preguntarnos si en realidad el Señor está contento con lo que yo haga por Él. Si es suficiente, si el Señor de alguna otra manera ve acepto lo que yo estoy haciendo por Él. O si realmente me diría, te falta, ¿verdad? Y te tienes que preocupar entonces por crecer más espiritualmente. Por eso que los dejo con este texto en Apocalipsis 1:18. Cuando Él dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este texto, mis hermanos, es un texto de advertencia, pero también de mucho ánimo. De advertencia porque Él no va a dejar de aplicar la justicia cuando tenga que aplicarla en aquel día en el cual usted y yo nos vamos a presentar. Nosotros le oramos y elevamos, ¿verdad?, nuestros cánticos a un Dios vivo. No es un Dios muerto. Cristo no está crucificado como muchas veces, ¿verdad? Los hombres lo tienen ahí clavado en una cruz y se ponen medallitas con cruces en el cuello e identifican la iglesia cristiana con una cruz. Porque cuando ponen eso, entonces están mostrando un Dios muerto, a un Dios crucificado. No, Señor. Dios está vivo. Y Él dice ahí, y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero además dice, no te olvides que yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y por qué? Porque Él es Rey y Dios Todopoderoso. Agradezco, mis hermanos, la atención que han prestado a este estudio y espero que nos ayude a reflexionar, a abrazar con mayor fuerza, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra esperanza y obviamente que alegrarnos porque nos espera un futuro mucho mejor que el que tenemos hoy día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por su atención. Hermano Sergio. Muy bien, hermano Oscar, Dios te bendiga. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda hoy de haber escuchado este evangelio, la palabra de Dios. Bueno, allí está la presentación que el hermano nos ha traído esta noche, digo. Gracias, hermano Oscar. Vamos a orar al Señor por cada uno de aquellos que están en plataforma, por lo que no han tenido la oportunidad de hacerlo, que mañana sea una oportunidad nueva para estar conformando entonces plataformas y así poder recibir del Evangelio. Vamos a orar por el hermano Ernest y el hermano Néstor que están predicando el Evangelio en Perú. Y quisiera invitar al hermano Gilbert que por favor nos pueda guiar, hermano, en una oración de agradecimiento y solicitar por estos hermanos que están fuera del país, si fueras tan amable. ¿Está tu micrófono, hermano Gilbert? Ahora Ahí sí. Ahí sí. Solamente por ese motivo, entonces. Sí, por ahora, por la madre del hermano John Nilsson había pedido y por la hermana de mi hermano Rigoberto, por favor, que se está recuperando una operación. Estoy un poquito incómodo aquí, perdón. Se me tarda un poquito. Voy a escribirlo en el chat directamente porque no me dio tiempo a usar la computadora. Entonces, en el chat directamente me mencionaba la mamá de Nixon. Sí. ¿Y el otro motivo, hermano, por favor?
la hermana del hermano Rigo. Situaciones de salud. Correcto. Amén. Estaremos orando entonces a continuación. Oramos. Oremos. Señor, delante de tu presencia, para darte gracias infinitas, Padre, por este día, por los dones que renuevas, Señor, por tu elección en nuestras vidas. Gracias, Padre, por guardarnos del mal, Señor, por aumentarnos la fe. Gracias por esta tarde, Padre, que podemos dedicar a tu palabra. Porque la Escritura nos invita, Señor. Nos invita a cada día a buscar tu rostro en oración, pero también a ocuparnos unos de otros, Señor. A dedicarnos tiempo unos a otros, y tenemos una oportunidad aquí para encontrarnos y para saber unos de otros, Señor. Así que gracias por los organizadores, Señor, de este evento. Gracias por este tiempo, Padre, por esta oportunidad que propician la tecnología, por esta era en la cual nos estás permitiendo entrar, y sobre todo para ti, Señor, para glorificarte a ti. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, por todos los hogares que comparten junto a nosotros este tiempo, y estamos, Señor, pidiendo por cada uno de los corazones, Señor, aquí representados, que tú les asistas, que tú les atiendas, Padre, en sus peticiones, que tú les confirmes, Padre, les confirmes en sus anhelos. Y mire especialmente el tema que hemos estudiado esta tarde, para confirmarlo en nuestro corazón, Señor, porque engañoso es el corazón, Padre, porque no bastan con las buenas intenciones, que nosotros muchas veces engañosamente, Padre, nos escudamos en ella. Necesitamos, Señor, el espejo de tu palabra para mirarnos en ella, para reflejarnos, Señor, a través de la oración. Así que gracias, Señor, gracias porque tu palabra es fuente de vida, Señor, y tiene promesas, Señor, y tiene poder y tiene autoridad, Señor, en este mundo. Gracias por darnos un lugar en tus cosas. Señor, venimos delante de ti especialmente. Tenemos a nuestro hermano Nixon, a nuestro hermano Rigo, Señor, que traen peticiones, Señor. Tenemos estos motivos especialmente. Pedimos por la mamá de nuestro hermano, Padre. Sabes cuán especiales son nuestras madres en nuestras vidas. Bien habla tu palabra acerca de esto, Señor. Cuán extraordinaria es esa relación con nuestros padres. Cuánto de honra debemos, Señor. Cuánto de compasión nos han mostrado, Padre. Cuánto de seguridad nos aporta. Pedimos, Señor, que tú le hagas misericordia al hermano y de una manera muy especial le asistas en esta petición por su madre, que te derrames en sanidad y en liberación de todo aguijón en su carne. Padre, que Satanás de ninguna manera pueda ganar ventaja en esa familia, Señor. Pedimos por la hermana de nuestro hermano Rigo, como decíamos ahorita, Señor, que tú bendigas, Padre, a esta familia, y tú bendigas al hermano, Señor, para que pueda dar el testimonio de esta oración, para que pueda estimular, Señor, a los otros a conocerte a ti y abrir su corazón, Padre, para tu presencia. Pedimos, Señor, que le hagas una misericordia muy especial en estos motivos de salud, Señor. Así que con todo gozo, Señor, en el nombre de Cristo te invocamos acerca de todas estas vidas, Padre, rogando que estas peticiones de ahora puedan ser muy prontamente el testimonio de mañana. Todo descansa delante de tu presencia. Bendice a los hermanos que quisieron haber venido y no pudieron, Señor, por determinados motivos, a todos nuestros hermanos habituales acá en la plataforma. Y tenemos un motivo muy especial, Señor, en esta tarde, una vez más, por nuestro hermano Néstor y su hijo, Señor Ernest. Te invocamos acerca de sus vidas, Padre, que tú les abras puertas, Señor. Como dice tu palabra, que sucedía ya al principio, que tú les abrías una puerta abundante, Señor, para que pudieran alcanzar las almas
que tú les des palabra y les des ocasión, Señor, y que todos aquellos que están llamados a conocerte a ti, Señor, puedan ser tocados, Señor, por el testimonio del Evangelio que saldrá de sus bocas, Señor. Así que bendice aquella ciudad, dispón todo lo necesario, dispón aquella comunidad, dispón a nuestros hermanos allí en la ciudad de Lima, Señor, y que tu palabra, Padre, pueda abrirse paso, Señor, con su poder liberador, Señor, para esta vida, Padre. Que tú les confirmes, Señor, en eso extraordinario, Señor, que tienes sobre principados, sobre potestades, Señor, que sean arrebatadas las almas del poder del diablo. Bendice a aquella comunidad y que también sea un motivo para estar gozosos, para compartir, Señor, el amor de tu Espíritu, Señor. Que pueda la iglesia ser llena de amor. Tenemos el conocimiento, Padre. Tenemos la educación, Señor, para de maneras extraordinarias poder servirte y y que tu Espíritu se derrame en nuestras vidas, Señor, a través de esta forma sana y reverente. Pero recuérdanos siempre que se trata del amor, Señor, no se trata del juicio. Que sea entonces un tiempo para expresar amor, Padre, para comunicar amor, para aumentar en amor, también en aquella comunidad. Señor, y los hermanos estén gozosos y estén animados, Señor, y estén fortalecidos, Señor, y estén confirmados en tu presencia y en la dirección de tu Espíritu. Haznos dignos, Señor, de tu presencia. Todo descansa delante de ti por aquel que nos diste, por tu Hijo Cristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano Gilbert. No tenemos informe de Facebook, así que me limitaré a ver si algún hermano que está aquí en plataforma tiene algún comentario sobre lo que se ha expuesto esta noche. Dejo micrófonos abiertos por si alguien quiere. Por aquí vienen algunos hermanos que todavía no arreglan el horario. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna observación o quiere hacer algún comentario, tiene el tiempo todavía para realizarlo. Muy bien. Buenas noches, hermana Luz Dari. Me parece que todavía no arreglas tu horario. Hemos cambiado aquí la hora aquí en Chile, una hora de adelanto. Entonces, lamento decirte, pero estamos llegando al término del estudio. ¿Ya? Por eso que anoche no pude entrar, eran a mí las 7 y nada. Yo, ¿qué pasó? No sabía. Sí, mi hermanita. Hace ya fin de semana pasado hemos cambiado la hora, una hora nosotros nos levantamos, así que ya en este minuto tenemos casi las 9 aquí en el país. Así que tienes que ver aquello. Bueno, habiendo dicho eso, no sé si habrá algún comentario antes de despedirnos. Si no es así, queremos dar las gracias a mi hermano Oscar Rivadeneira por las 2 lecciones que nos ha impartido durante el día de ayer y también esta noche. Les invitamos cordialmente para el día de mañana. Estaremos de vuelta, si Dios así lo permite, siempre a las 8 de la noche. Recuerden que deben de revisar sus horarios en los países donde están para que puedan ingresar en el horario correcto. ¿Sí? Habiendo dicho eso, que tenga un buen descanso, hermano. Dios le bendiga. Y a ver si nos podemos ver mañana, si Dios así lo permite. Que tenga un buen descanso, hermano. Gracias. Chao, nos vemos Oscar. El jueves, si Dios permite, hermanos. Pasen así es, noche. Hermano Oscar. Hermano Mario, digo. Buenas noches. Pase buenas noches. Amén, hermano, igualmente.